Muy buenas de nuevo, vamos con el tercer día del Training Program de Coach Alberto Ramón Training Program, mi nueva programación de entrenamiento. Recuerda que si quieres entrar tienes el link en la descripción, así que si te mola la forma en la que estoy entrenando y tienes objetivos similares a los que tengo yo, que son básicamente entrenar de una manera atlética, como un atleta, ponerme más fuerte, ser más rápido y verme mejor delante del espejo, si todo eso resuena contigo, te espero dentro del programa y de la comunidad de deportistas que estamos generando ahí con el equipo que tenemos. Para la sesión de hoy, antes he tenido que pasar por el Decathlon, me he pillado las más cantosas, pero sobre todo una de las más baratas, para poder correr y hacer tempo sobre el campo de fútbol. Así que hoy haremos la primera parte, la dedicada al trabajo de velocidad o de sistemas energéticos sobre el campo de fútbol, sobre la hierba, en lugar de sobre el tartán. Poco a poco esto lo iremos progresando a hacer contenidos más dedicados, orientados a la velocidad, a hacer más trabajo de velocidad puro, pero hoy básicamente nos vamos a centrar un poco en las mecánicas de la carrera e ir construyendo un poco de volumen para que podamos tolerar después cuando lleguemos a la parte de alta velocidad. Además de eso, además del trabajo en el campo de fútbol, de este trabajo dedicado a Tempo Run, lo que vamos a hacer es un trabajo de fuerza de tren superior. Aprovechando que hace un tiempo de puta madre, vamos a hacerlo aquí al solecito para ponernos morenos y sin más, vamos a ello. Para empezar vamos a hacer un trabajo de activación dinámica. No voy a perder tampoco mucho tiempo, voy a intentar romper a sudar rápido y a partir de ahí nos metemos al trabajo de los Tempo Runs. Fíjate, en 4 minutos que llevo moviéndome arriba y abajo, necesito parar un poco para recuperar el aliento. He empezado a sudar, la temperatura corporal ha subido. Muchas veces perdemos tiempo haciendo tonterías cuando el objetivo principal del calentamiento es lo que ya he comentado, las cosas que he comentado. Podemos ir directos al grano sin perder tanto tiempo. Vale, vamos a ir ahora una pequeña progresión de straight leg bounce, empezando al 70%. Para que lo tomes como referencia, estos son unos 15 metros, te puedes mover entre 10 y 15 metros para hacer este tipo de trabajo. Vamos con la segunda, al 80%. Con la tercera y última, al 90%.
vamos a ir a split bounce, volando de una pierna a otra, tan lejos como pueda, tan amplia como pueda. 2 series. Me gusta pensar cuando hago estos straight leg bounce que me están sacando una foto de perfil y tengo que cada vez replicar la posición perfecta del sprint cuando estoy en el aire. Bueno, hasta aquí el calentamiento. Vamos a ir ahora a la parte principal, que son esos tempo runs. No sé cuánto medía el campo de fútbol de ancho, vamos a contarlo en pasos, pero tengo que hacer unos 30 metros 8 veces y el descanso es más o menos el tiempo que me toma completarlo. Vamos a ello. Importante, haremos 8 series de entre 30 y 40 metros y la idea es no simplemente correr a un ritmo bajo, sino enfatizar o focalizarnos en la técnica de carrera. Entonces, que haya un buen push hacia abajo, justo debajo del centro de masa, que haya un buen bloqueo de cadera, es decir, que la rodilla viaje hacia adelante, que el talón no viaje demasiado hacia detrás, porque estaríamos haciendo un ciclo posterior de carrera y lo que queremos es un ciclo anterior para enfatizar en esas mecánicas de velocidad. Y descansaremos, antes me equivoqué diciéndolo, descansaremos el doble del tiempo que nos tome completar esos 30-40 metros. Vale, más o menos unos 9-10 segundos nos toma, descansaremos el triple, doble o el triple, es decir, una densidad 1-2-1-3, lo que significa que descansamos unos entre 20 y 30 segundos. Vamos con la cuarta. Quinta serie completada. Importante que la intensidad sea alrededor de 7-8. No vamos a ir al 10, no vamos máximo sprint, pero tampoco vamos trotando suave. Más próxima al 8 que al 7, te diría. Y replicar esas mecánicas de sprint. Sexta. Las dos últimas. Y vamos a por la última ahora. Vale, definitivamente tengo que intentar venir por las mañanas, porque es cuando menos gente hay, mejor tiempo hace y más tranquilo se puede estar, sobre todo para grabar y no molestar a la gente que está entrenando. Vale, nos vamos ahora a la parte de fuerza del tren superior. El foco principal, habrá un par de ejercicios primeros de activación dedicados a la frenada, tanto de press o empujes horizontales como de tracciones horizontales, y después pasaremos al trabajo principal de fuerza. Va a ser press banca y dominadas, y seguramente meteremos algo de trabajo auxiliar al final para un poquito de hipertrofia. Vale, la primera parte, que será de activación, va a ser drop catches, tanto en posición de flexión como en remo invertido, para terminar de activar el tren superior, y de ahí nos vamos al trabajo principal, que será press de banca y dominada. La idea, igual que con los dead drops y las drop lunges de la primera sesión del programa, es dejarte caer y frenar, compactar en el último segundo, volverte muy rígido en el último segundo. La vuelta sin esfuerzo y hacemos 5.
la forma de progresarlo aquí será aumentando la altura o incluso dejándote caer desde arriba, que es otra opción. Vamos a la última de la parte de activación. Para el bench press vamos a ir a 4 series de 4 repeticiones, trabajo tipo tempo, bajada excéntrica en 4 segundos, subo lo más rápido que pueda y la intensidad debe de ser de alrededor de 2 repeticiones en la reserva. Entonces vamos a hacer un par de series de calentamiento, de aproximación y después estableceremos la carga para las series efectivas. Importante, las series de aproximación no las cuento como series efectivas, entonces solo una vez he determinado la carga con la que voy a trabajar a la intensidad que está programada es cuando empiezo a contar series. Vale, se siente bien con esto, vamos a subir a 25 por cada lado. Lo único malo de hacerlo aquí al sol, teniendo en cuenta que todo es bueno, la vitamina D, ponernos morenos, sudar un poquito más. Lo único malo es que el sol me da directo a la cara. Y voy segata. Vamos allá. Segunda serie de calentamiento, veremos si esta es efectiva o no. Nos vamos acercando, pero todavía tenemos margen. Aquí tendríamos 70, serían 80. Vamos a ver. A los de 20. Y ponemos 2 de 10 porque no hay nada que me dé más toque que tener discos de diferentes tamaños. Yo creo que 80 ya será la primera serie efectiva. Vamos a ver. Sí, nos vamos a quedar en 80, que está picantita. Vale, entonces nos quedarían 3 series más del press banca, seguido de tantas flexiones como pueda, AMRAP de flexiones levantando las manos y terminamos con dominadas lastradas. Vale, vamos allá, segunda serie. Vale, aquí para la siguiente sesión yo creo que poder progresar en carga y creo que incluso hoy me podría apretar un poco más, pero vamos a ser cautos. Vamos a por la tercera.
Sí, fue buena idea mantenerse cautos ahí en la subida de peso. Ahora se ajusta mucho a ese RIR 2 que buscamos. Importante, el RIR es una forma de establecer la intensidad de trabajo, es una forma subjetiva de establecerla. Se hila más fino o se ajusta mejor en base a se gana experiencia con el entrenamiento, ya que al ser una variable subjetiva necesitas conocer muy bien de cuánto eres capaz de hacer con un peso determinado. Entonces eso se gana solo con la experiencia, sabiendo dónde está el fallo, sabiendo a qué velocidades eres capaz de mover altas o bajas cargas. Pero a mi parecer, junto con el RPE, que es el rango o el ratio de esfuerzo percibido, en una escala del 1 al 10, son de las mejores formas de ajustar, sobre todo cuando no estás delante de la persona y no puedes utilizar, por ejemplo, un dispositivo de medida de la velocidad como un encoder, ya que a diferencia, por ejemplo, de los porcentajes del 1RM, el porcentaje del 1RM varía de día a día. Por lo tanto, si imagínate, empiezas un ciclo de entrenamiento en el que haces o estableces tu porcentaje del 1RM, probablemente tras 2 semanas eso haya cambiado, incluso de día a día, en base a cómo has descansado, cómo has comido, cómo de estresado estás, puede cambiar el porcentaje del 1RM. Por eso las variables subjetivas como el RPE o el RIR te permiten establecer en base a cómo te sientes ese día la carga con la que vas a trabajar. Vamos a por la última. Vale, tenemos el press de banca listo ya. Ahora, y sin descanso, me toca hacer tantas repeticiones como sea capaz de ser de flexiones manos arriba. Vamos a ver cuántas salen. ¡Uh! 26. Dios mío. Buenas talladas. Las agujetitas en el pectoral, mañana y pasado mañana, van a estar simpáticas. Vale, y ahora para terminar, quedaría solo chin-ups. Básicamente son 3 series de 5 repeticiones, bajando en 5 segundos la fase excéntrica. Lo dicho, 5 repeticiones, bajando en 5 segundos. Vale, lo mismo, la intensidad debería de ser de 2 repeticiones más en la recámara y sinceramente yo creo que con este peso voy a ir bien para eso. Vale, el tema de la programación de entrenamiento del Training Team y de iniciarme en YouTube, la verdad es que es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, como decía en el primer vídeo. El motivo principal, porque llevo mucho tiempo consumiendo este tipo de contenido de otros entrenadores, tanto en YouTube como haciendo training teams o programaciones de entrenamiento de otros entrenadores. Entonces era algo que siempre tenía en la mente, el poder crear un programa no solo para entrenarme yo, porque ya en el pasado me he estado entrenando a mí mismo, hasta que, bueno, me aburrí un poco de ello, decidí cambiar un poco el chip y también dedicarme a hacer programaciones de otros para aprender sobre
las formas de programar de otros entrenadores a los que respeto y admiro el entrenamiento. Entonces de ellos, por supuesto, he robado ideas, he aprendido mucho y he experimentado en mi propio cuerpo cómo ellos programan el entrenamiento y cómo se debe sentir el entrenamiento y sobre todo cómo se debe dar un servicio de este tipo, ya que no es un programa individualizado, es más bien un programa que genérico para todos exactamente igual, y en este caso lo que hago es pensar en lo que a mí me gustaría recibir como atleta, lo que a mí me gustaría recibir como entrenado. Entonces no es solo aquello que a mí me gusta, sino aquello que sé que funciona. Entonces es una mezcla entre ambas, entre la ciencia, entre mis gustos personales, entre lo que ya he vivido, he aprendido y he experimentado, y aquello que creo que puede ayudarte a ti, en este caso, si te metes en el programa, a también mejorar. Vamos con la segunda serie. Perfecto, hasta la carga. Tenemos ya 2 series, nos quedaría la última y con eso terminaríamos la sesión de hoy. Mi idea también con el canal de YouTube no es que quede perfecto, ni mucho menos. Quiero compartir un poco de manera cruda, simple y básicamente sin mucho filtro cómo se ven mis entrenamientos, el proceso de razonamiento que hay detrás de ellos, tratar de compartir con ustedes mis motivos o las razones por las que escojo ciertos ejercicios, ciertos volúmenes, intensidades y métodos, y sobre todo que podamos conectar un poco más a nivel personal, que ustedes me vean ese lado más personal mío y no quizás el que a través de otras redes como Instagram pues se muestra, que es siempre un formato más corto, un formato más alterado, o no quiero decir menos real porque trato de mostrarme tal y como soy, pero al final se acaba mostrando siempre la parte bonita, ¿no? Vamos con la última y damos por terminado el entreno. Bueno, y para cerrar simplemente el entrenamiento, que se me acabó la memoria en la tarjeta de la otra cámara, simplemente decirte que si te gusta este tipo de contenido, te gusta que comparta cómo voy entrenando, las sesiones dentro de mi programa de entrenamiento, de mi training team, y así como reflexiones relacionadas con la vida al baloncesto y la preparación física, te animo a que le des like a este vídeo, te suscribas, si te apetece, por supuesto, deja tu comentario y nos vemos en el próximo.